Negociaciones ilícitas, sobreprecios, coimas, lavado, defraudación. En A Dos Voces, ¿dónde está la que se robaron? Por TN. Efectivamente, esta noche en A Dos Voces, ¿dónde está todo el dinero de la corrupción kirchnerista? Hay Vudú preso, Sí. Devido preso, Jaime preso, Barata preso, López preso. Miles y miles de millones de dólares en juego. Ahora, ¿dónde se guarda toda esa plata? Lo vamos a responder esta noche en A Dos Voces. Y además, Marcelo, hace poquito un escándalo en el Congreso de la Nación. Protagonista, Elisa Carrió. Y otra protagonista que va a estar en un ratito con nosotros para hablar de esto que vos estás señalando. ¿Dónde está la plata de la Sí, corrupción? Margarita Stolbizer, Margarita un cruce Stolbizer. fuerte. En instante, entonces, el escándalo en el Congreso, en A Dos Voces, es otro tema del día y lo vamos a tratar. Pero ya nos metemos porque mirá que hay plata para contar del robo, ¿no? Hay mucho. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? El informe de A Dos Voces. ¿Dónde está lo que se robaron durante la década acá? Julio Devido, Amado Vudú, José López, Ricardo Jaime, Lázaro Báez y Roberto Barata están presos y las causas tienen el sello de la corrupción. Axel Kicillof, Cristóbal López y la propia ex familia presidencial, es decir, Cristina, Máximo y Florencia, están siendo investigados y las causas también tienen el sello de la corrupción. En todas esas causas están involucrados miles de millones de dólares. El ministerio que estaba a cargo de Julio Devido adjudicó obras y licitaciones por 200.000 millones de dólares. A Vudú lo acusan de intentar quedarse con la máquina de hacer dinero. A Cristóbal López de una defraudación al Estado por 10.000 millones de pesos. López tenía bolsos por casi 9 millones de dólares. Lázaro Báez recibió 21.269 millones de pesos en licitaciones. A Ricardo Jaime lo acusan de haber comprado chatarra inservible por 220 millones de euros. A Roberto Barata lo acusan por el pago de sobreprecios por 7.000 millones de dólares. Cristina multiplicó su fortuna por 10. Compró propiedades y hoteles. Y la investigan por haber recibido por lo menos 26 millones de pesos en maniobras con Otesur. Florencia Kirchner fue embargada por 4.600.000 dólares, depositados en una caja de seguridad. La fortuna de la corrupción es incalculable. Ahora y con demora, la justicia avanzó sobre los que considera responsables del robo. Pero todavía queda una pregunta por responder. ¿Dónde están los miles de millones robados durante la década acá? Es una cifra cercana a los 21.000 millones de dólares. Elisa Carrió llevó adelante una cuenta aproximada. 10.000 millones de euros aproximadamente sobre el matrimonio Kirchner. El valijero Leonardo Fariña estimó una cifra sideral. Millones se chorearon en 12 años. A 10.000 millones de dólares por año. Agarrando obra pública, petróleo, energía, telecomunicaciones y todas esas cosas. Hasta ahora, lo único que la justicia pudo recuperar es el yate de Ricardo Jaime valuado en $1 millón que la prefectura usa para sus operativos y el avión Learjet de Lázaro Báez que ahora integra la flota de la Policía Federal y está ploteado con la leyenda aeronave recuperada de la corrupción. Pero, ¿dónde está el grueso del dinero? ¿Quién guarda ese dinero? ¿Quién lo administra y cobra sus intereses? ¿Está enterrado en campos de Santa Cruz y de la provincia de Buenos Aires? ¿Fueron destinados a la compra de activos? ¿Los manejan testaferros ocultos? ¿Fueron fugados al exterior? Detrás de estos pocos casos de éxito en la recuperación de bienes de la corrupción, el gran enigma a resolver es ¿dónde está lo que se robaron durante la década acá? Pero ahí está Margarita Stolbizer. Vamos a hablar precisamente de este tema. ¿Dónde está la plata que se robaron?
Hay causas, hay gente detenida, hay montos siderales, como veíamos recién. ¿Dónde puede estar todo este dinero? Marcelo, vamos a ver si encontramos parte de ese dinero. Ah, bueno. A ver, ¿qué chances hay? Bueno, eran las hipótesis que manejamos, ¿no? Claro, la distinta hipótesis, ¿no? Una de las hipótesis, Edgardo, es esta. Que haya testaferros que tuvieron buena parte de ese dinero, lo están manejando o está a nombre de ellos. Una de las hipótesis que investiga la propia justicia, ¿no? Lo ejemplificamos así, la valija llena de dólares, cosa que también ocurrió durante el gobierno de Menem, ¿no? La existencia de testaferros que en este caso, por ejemplo, toda la línea de las cuentas, ¿te acordás? En el exterior, en Las Vegas, se hablaba del financista Claren, por ejemplo, el propio valijero K, que recién lo veíamos, Fariña también, bueno, fue detenido, pero en principio había un armado de valijeros, de gente que de alguna manera testaferro. Es una de las hipótesis que se está investigando. Hay un círculo de gente alrededor de la familia Kirchner, que es la misma hace muchos años, que ha florecido económicamente sin ninguna explicación. Uno de ellos es, por ejemplo, el ex socio de Máximo, Osvaldo Bocci Sanfelice, que ahora está siendo investigado en varias de las causas que denunció Margarita Stolbizer, en los sauces, en Otesur, etcétera. Pero al margen de eso, tiene una denuncia de un montón de bienes, de empresas y de departamentos que compró en el lapso de 3-4 años en la ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos, como media docena de propiedades que no tienen explicación. Ahí ya tenés un par de millones. Otra persona que siempre se sospecha de quién es, si es la verdadera dueña de su fortuna, es el señor Lázaro Báez, preso hace casi 2 años, justamente en una causa por lavado, muy puntual. La ruta del dinero acá investiga unas operaciones de transferencia de dinero, pero mucho más pequeñas de las que se fue descubriendo. Y el registro de la propiedad de Santa Cruz, solamente revisando los papeles, aparecían casi 200 propiedades que no tenía declarado en ningún lado señor Báez. Hay sospechas de que al menos parte de toda esa fortuna, que en este caso estaría, por ejemplo, en Más Inmuebles, pertenecería, por ejemplo, a la familia Kirchner. Bueno, Marcelo, la otra alternativa tiene que ver con lo que vos señalás también de los testaferros. Plata en el exterior. La plata en el exterior, ¿quién la llevó? ¿La llevaron testaferros? ¿La llevaron los propios funcionarios? ¿Se canalizó esa plata a través de empresas donde estaban los testaferros? El gran interrogante es quién se llevó la plata y en qué lugar del exterior está, ¿no? Está en las Islas Caimán, está en Suiza, en Seychelles, en Las Vegas, en Liechtenstein. Bueno, hay mucho para eso. O está acá. Bueno, esta no la podemos abrir. Esta no la podemos abrir, no conseguimos la llave, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dicen los que saben de esto. No tengo dudas que hay parte de los funcionarios exfuncionarios que tienen plata en el exterior. Los abogados de Van der Broel y el testaferro de Vudú piden custodia, una casa segura y un sueldo, y el gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le ofrece custodia, una casa segura y un sueldo. Ellos quieren $1,5 millones. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos financistas de la operación de la compra de esta imprenta privada, ¿no? Bueno, en el caso de Lázaro Báez tenemos $60 millones que volvieron de Suiza. Lo que más se avanzó, pero es mucho más difícil, es en la causa de la ruta del dinero acá. Hay una serie de... Vos recordás lo que fue el Discovery, que era el juicio que hicieron los tenedores de bonos argentinos en default contra la Argentina y pidieron a la justicia norteamericana que dejara buscar todos los bienes y todas las sociedades pertenecientes a la familia Kirchner y a sus allegados o socios. Así se descubrieron más de 120 sociedades en Nevada, el estado donde está Las Vegas. La sociedad famosa Line, ustedes recordarán el pasaje de Cristina Kirchner, esa parada sospechosa en las Islas Seychelles, que es un paraíso fiscal famoso, de los 10 o 12 paraísos muy usados para hacer enjuague societario.
Bueno, tercera opción, ¿de Sí. dónde está el dinero? Son opciones que, ojo, no se excluyen, ¿no? Exacto. Pueden ser una más otra, porque el dinero robado aparentemente ha sido muy importante. Y Es algunos, esto. disculpa, no lo podían ocultar, como López lo tenía en valijas, ¿no? En Así bolsas. es. Este es tema. ¿Qué es esto? Bueno, ya lo vimos, una En Santa plata Cruz. enterrada. O sea, esa que muchos dicen es una fantasía. Aparentemente, bueno, por lo pronto la justicia investigó en Santa Cruz. Recordemos el fiscal Marijuán cuando fue con las palas mecánicas. Claro, porque hubo denuncias que habían visto hacer pozos con excavadoras y sospechaban que podía estar la plata. Así es. Estos son los tanques que se utilizan. Se pone acá el de los dólares, se Sí. tapa para evitar la humedad. Es una de las posibilidades que también se está hablando. No pudiendo trasladar fondos al exterior, enterrarla como lo hacía el narcotráfico. El dinero que no se pudo invertir, que no se pudo traducir en bienes, en sociedades, que no se pudo sacar en cuentas en el exterior, en cuentas offshore y demás, se enterró, ¿sí? El kirchnerismo tuvo durante todo el tiempo que se mantuvo en el poder lugares de almacenamiento, de acopio y tenía un mecanismo de distribución de dinero. Por eso vemos esa bodega que en realidad la transformaron era una bóveda que fue transformada en bodega. Y los lugares de entierro generalmente fueron en el sur, en estancias, ¿sí? Es el dinero, ya te digo, que no se pudo invertir y que se quiso dejar a salvo de esa manera, que sea difícil de encontrar, de embargar y demás. Y después lo vimos en el tiempo, con López, con el Pata Medina, demuestran que había lugares de almacenamiento, de acopio y que después ese dinero se distribuía. Y se distribuía en avión, por tierra muchísimas veces y hasta en barco por contenedores. Y todo esto tiene que ver también con la forma en que llegaba el dinero también al país, porque el kirchnerismo tuvo, la corrupción no fue solamente corrupción que se dio fronteras adentro, también tiene nexos, vínculos y conexiones internacionales. Bueno, Marcelo, si no lo tenían los testaferros, si no estaban en cuentas en el exterior, si no estaba enterrado, una posibilidad es la compra de activos. Mirá, que pueden ser hoteles, departamentos, lujosos pisos, caballos de carrera, automóviles lujosos. Te digo, caballos de carrera a lo largo de la historia argentina han comprado empresarios, sindicalistas, políticos, sí, funcionarios. Y también participación accionaria en empresas, ¿no? Exacto. Se habló y se habla mucho del tema de YPF, Así por es. ejemplo, ¿no? En el momento del acuerdo con Brufau, que parte del paquete accionario correspondía a la familia Kirchner, algo que tiene que investigar la Sí. justicia. Y Margarita Stolbizer, que después vamos a hablar con ella, en el tema de los hoteles, de la familia Kirchner, ella también ha hecho denuncias sobre el tema de lavado de dinero, ¿no? Mañana va a declarar Cristina Fernández de Kirchner precisamente sobre la causa OTESUR, Sí, ¿no? y pidió que no vaya a la militancia, para que el gobierno no distraiga con otras cosas. Ahora, ahí hay versiones para todo tipo, porque también la militancia cada vez es menos, y los intendentes que la acompañan y los gobernadores también. Bien. Pero tenemos que volver, porque yo te distraje, te llevé para otro lado, pero tenemos testimonios sobre estas operaciones. Seguro. Nosotros tenemos la hipótesis de los hoteles, o sea, cómo yo puedo crear determinados negocios que hasta ese momento nunca les había interesado, OTESUR, para, a través de un sistema hotelero, blanquear el dinero de la corrupción, que era muy simple y muy fácil. Lázaro Báez ganaba las obras, Lázaro Báez ponía la plata que no iban a las obras en el hotel de los Kirchner y los Kirchner retiraban la plata de su hotel, así mensualmente, con un circuito casi perfecto. La compra-venta generalmente de propiedades para el posterior alquiler o la compra-venta de propiedades a valores diferentes al del mercado, o más bajo o más alto, también son maniobras de lavado de dinero y que puede servir para blanquear esta plata de que terminó en el bolsillo de los funcionarios públicos enriquecidos. Bueno, y estamos con Margarita Stolbizer, investigó la corrupción K, fue una de las primeras denunciantes, por ejemplo, del tema de la Casa de la Moneda, de Vudú y de muchas otras causas, entre ellas OTESUR. Mañana Cristina va a declarar por esta causa. ¿Dónde estará el dinero, Margarita? ¿De dónde todas estas opciones?
Ninguna de esas opciones es incompatible con otra. Yo creo que tenemos mucha plata que está en esas distintas opciones. No hay que olvidarse que se ha encontrado mucha plata física, ¿no? Solamente en inmuebles registrados de Lázaro Báez, hablamos en algún momento tasados por el Tribunal Nacional de Tasaciones de más de 3.000 millones de pesos, ¿eh? Ahí hay una suposición bastante razonable que en realidad eso no le pertenecía solamente a Lázaro Báez, sino que Lázaro Báez también jugó un papel de empresario asociado, enriquecido por los delitos, por la irregularidad de las licitaciones, pero que al mismo tiempo podría ser uno de los testaferros. Entonces ahí tenemos gran parte del dinero. También operaron de la misma manera los que han llevado plata hacia afuera. También tenemos la otra plata física, que es la que encontramos en las cajas fuertes, en las cajas de seguridad. No hay que olvidarse, a Florencia Kirchner, la hija de la señora de Kirchner, una chica de 30 y pico de años que nunca trabajó, un día le abrieron una caja y tenía 5 millones de dólares, ¿no? López tenía él solo 9 millones de dólares. También estamos hablando de un funcionario de muy inferior categoría. Entonces hay que empezar a ver todo eso. En el exterior, Seychelles, como ustedes decían, nunca se supo a qué bajó en aquel momento en el vuelo donde hizo escala la presidenta. Las sociedades de las que se habló alguna vez en el estado de Nevada no se conocen, sabemos que en Suiza también lo hay. Por lo tanto, creo que hay mucho de todo esto. El gran problema que tenemos, como casi siempre en los delitos, es que cuando más brecha existe entre el hecho delictivo y la investigación y el esclarecimiento, más dificultades tenemos para conocer la verdad y en este caso encontrar la plata. ¿Se puede llegar a la plata? En algunos casos sí, ustedes mostraban también los dos ejemplos en los que ya la justicia se hizo de dos bienes, que son el yate de Jaime y el avión de Lázaro Báez, y así como eso habría que ir haciendo con Lo que muchos pasa es que, digamos, son dos bienes, bueno, uno es $1 millón y el otro también, pero al lado de las cifras, o sea, Debido manejó $200.000 millones, Jaime 220 millones de euros, o sea, parecen insignificante al lado de sí, esa pero cantidad. insisto con esto, las estancias de Lázaro Báez no es tampoco, ahí estamos hablando de 3.000 millones. Sobre eso en algún momento va a haber también que actuar. Ahora está demorada, planchada en el Senado la ley de extinción de dominio, que es la que permite que el Estado haga caducar justamente el dominio que tienen los privados de bienes que han sido resultado de la corrupción o utilizados para la corrupción, como el caso del avión, y que el Estado pueda tomar eso. Ahora, son Margarita, muchos los bienes que hay en estas condiciones. Una cosa son los activos, hoteles, departamentos, caballo de carrera, autos u otras inversiones, y otra cosa es el efectivo, la plata en efectivo que está en algún lado y que es lo que da la impresión que nunca se va a poder conseguir. Claro, esa plata empecemos a ver que hay como puchos, si ustedes quieren, que son los puchos que manejaba Florencia, los puchos de Máximo. Máximo acreditó este año, hizo una declaración jurada diciendo que el año pasado gastó 20 millones. Nunca pudo acreditar en qué, ni cómo había habido ese dinero. A la liquidación. Es posible que haya gastado los 20, porque lo que tienen que hacer, y las maniobras se ven muy claramente, que son maniobras destinadas a ingresar en el circuito legal dinero que tiene un origen ilegal. Esas son las maniobras de lavado de dinero por las que están investigados, ¿no? ¿Y cómo ve usted el tema de... ¿usted piensa que es una fantasía el dinero escondido en la tierra, como usaba Escobar Gaviria? En realidad no tengo ninguna constancia, digamos, que me permita pensar que existe, ni tampoco me voy a dudar de lo que algunos puedan decir que está. Hoy pertenece solamente al marco de las especulaciones que uno puede hacer sobre dónde está ese dinero, pero no tenemos ningún otro elemento. Vimos todas las imágenes del fiscal Marijuane excavando ahí en la tierra en las estancias del sur y nunca apareció tampoco. Margarita, usted se acuerda en la época de Menem se hablaba de las valijas, ¿no? Claro. Hubo casos judiciales en torno a eso, la plata que sale, que no se puede controlar. Acá también hubo muchos vuelos oficiales o privados que no tuvieron control. Aquí hubo muchos vuelos que vinieron y que salieron. Sí. No hay que olvidarse nunca, no solo las valijas de Antonini, todo el mundo sabe perfectamente que detectaron una valija de Antonini, pero que la plata que estaba viniendo en un vuelo de Venezuela era mucha más y había muchas otras valijas. Por eso digo, esa plata nunca vamos a saber dónde fue.
Esas platas iban directamente a los cajones de los Kirchner. Muchos decían que era plata para financiar las campañas electorales, era para pagar favores. Hay una investigación que no sé cómo quedó en la causa Nisman, que era muy importante, en la investigación, en la denuncia que había hecho el fiscal Nisman, que tenía que ver con una declaración que hicieron algunos funcionarios, exfuncionarios venezolanos en Estados Unidos que estaban exiliados respecto a que ellos habían participado de aquella conversación entre los iraníes y Chávez, cuando Chávez les aseguraba: yo la convenzo a Cristina, ustedes traigan la plata, y Venezuela terminaba tercerizando plata que venía de los iraníes, que lo que buscaban acá era conseguir el favor del gobierno para liberar en ese plan de encubrimiento a los que eran investigados, y también algunos decían que pagaban otro tipo de favores, hablaban también de los temas nucleares y demás. Entonces digo, había muchas valijas que vinieron, pero no tengo duda que muchísimas valijas salieron también, muchas valijas. Aquí si algo hemos tenido durante todos estos años es una laxitud o una inexistencia total de controles. En los aeropuertos de la Argentina, yo lo he repetido muchas veces, la droga la encontraban cuando llegaban a España, acá nunca detectaron nada. Más que un colador, nosotros teníamos una vía libre en todas las aduanas de la Argentina, nunca se controló nada. Si no controlaban las valijas con droga, menos iban a controlar las valijas Margarita, con dólares. ¿y los blanqueos que hizo Kirchner fueron también para blanquear dinero de la corrupción? Por supuesto. En la causa que la señora Kirchner va a ir mañana, recordemos que es una causa que los propios fiscales y el juez la dan como la consecuencia de la investigación previa que tuvo que ver con la irregularidad de las obras públicas, que generó un dinero sucio que se utilizó para comprar los hoteles, con los que se terminaba disimulando, porque se usaban como pantalla, para encubrir esa triangulación de plata. Los empresarios beneficiados con las obras públicas le pagaban a la familia Kirchner o alimentaban las sociedades. En la causa esta por la que va a declarar mañana tendría que dar explicaciones de todo tipo. La señora Kirchner y Néstor Kirchner compraban tierra a precio vil a la Municipalidad del Calafate. Recuerdo uno de los contratos que firma Néstor Kirchner, compran el mes de noviembre un inmueble de 20.000 hectáreas a 135.000 pesos y la vende en enero, 2 meses después, a $2 millones. Después tenían otro formato que era sacar préstamos en el Banco de Santa Cruz, 2008, si no me equivoco, 3 préstamos por 10 millones de pesos, y que en el mismo momento ellos garantizaban los préstamos con plazos fijos por las mismas sumas y por los mismos plazos que hacían. No, sinceramente son tantas las maniobras que había. Ellos armaron una estructura económica destinada justamente a alejar el dinero de ese origen ilegal. Cuando yo escuché hace pocos días en la campaña a la señora de Kirchner decir que es casi normal que ella pudiera contratar, en ningún país del mundo un presidente de la nación puede hacer negocios privados con los empresarios contratistas del Estado, ¿no? Ellos armaron esa estructura. ¿Y usted considera que se tendrían que unificar todas las causas de corrupción que involucran a la familia Kirchner y a exfuncionarios? Porque está la otra teoría que si unifica todo, nunca se termina de investigar. No, yo siempre sostuve que no se debían unificar en el proceso instructorio, mientras que se están investigando, porque si no eso iba a frenar. Pero tiene que llegar un momento en el que esas causas se junten, porque hay que tener una mirada integradora. La causa de la ruta del dinero acá que ustedes mencionaban que tiene el juez Casanelo no está desvinculada de las que tiene Ercolini ni de las que tiene Bonadío. Las causas de Otesur y los sauces eran las maniobras, las sociedades que se utilizaban justamente para encubrir ese dinero ilegal dándole una apariencia de legalidad. O sea que todo eso responde a una maniobra común. Margarita, está debido preso por una denuncia de corrupción. Está Vudú por el tema de enriquecimiento ilícito, que es como algo colateral al tema Chicone. Está Barata, está Jaime... Bueno, José López, Milani. Después vamos a sí, verlo con Marina, ¿no? Este gabinete de la corrupción. ¿Puede ser que Cristina no...? Imposible, imposible. Cuando uno ve todos esos funcionarios presos, eso responde, eso describe claramente una maniobra de la cual, como los fiscales lo han dicho y el juez lo ha dicho, ella era la jefa o líder de esa banda
banda o asociación ilícita. Era la jefa de la banda, no hay ninguna duda de eso, porque si no, no hay posibilidad de explicar eso tan claramente que refleja el robo para la corona, por supuesto, cuando todas las oficinas estaban montadas para responder a esa estructura que era hacia dónde tributaban. Cuando investigamos, creo que con ustedes lo hablamos, el caso de Chicone. Chicone era tan evidente la maniobra. Recordemos que Chicone es un invento de Néstor Kirchner que le encomienda a Amado Boudou, y Amado Boudou, al morir Kirchner, se queda con el negocio. Pero ese negocio funcionó porque eran cómplices la AFIP, el Banco Central, la Casa de la Moneda, la UIF, la Defensa de la Competencia, el Ministerio de Economía. Funcionaba de esa manera. ¿Por qué funcionaba así? Porque tenían simpatía con Boudou. Respondía al poder, digamos, respondía arriba. Y no le pueden echar la culpa a Kirchner de todo eso diciendo Cristina fue en esto. No, eso Cristina. Es una de las reflexiones que yo hice en el libro, en el Yo Acuso, en realidad, porque cualquiera hubiera pensado, porque muchos se preguntan, ¿pero Cristina sabía cuando Néstor hacía estas cosas? ¿Ella era consciente? Bueno, Cristina podría haber decidido a la muerte de Néstor ser una viuda rica que heredaba lo que el hombre muerto le había dejado y que el delincuente era el otro. Esto es muy común en los delitos. Cuando hay un muerto, toda la responsabilidad ya. Pero la codicia, la avaricia era tan compartida que ella toma la decisión de hacerse cargo y ser la líder del gobierno. O sea, ella siguió. Claro, ella además, yo recuerdo mucho el mensaje de ella cuando vuelve después del entierro de Néstor, y ella hace un discurso muy fuerte, muy duro, y ella dice, se hace cargo de los 40 millones de argentinos, y se hace cargo del gobierno, del PJ y de los negocios familiares. Y ahí donde también, ya venía de antes, pero a partir de ese momento sobre todo aparece muy fuerte la figura de Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, Florencia, no son víctimas de una persecución política como ella intenta decir. Máximo ha sido un operador central en los negocios familiares. ¿Fueron víctimas de los padres? Máximo tiene un rol muy protagónico. Otro de los hechos que se investigan en esta misma causa por la que va ella mañana a declarar, y Máximo va a declarar en unos días, detectó, entre otras cosas, cómo Máximo depositó en su cuenta 19 cheques provenientes, digo una sola operación, 19 cheques provenientes de Lázaro Báez. O sea que sabía lo que hacía Máximo. Totalmente, totalmente sabían. Él ha tenido un rol realmente muy importante. Y Florencia termina teniendo un rol muy importante cuando es la que termina escondiendo la plata. Recordemos que la madre se desapoderó en esa maniobra de insolvencia fraudulenta. Florencia es la que termina escondiendo los millones de dólares. Hay una cantidad de operaciones de las que los hijos son directamente responsables. Mañana va a declarar, digamos, ella está imputada en la causa de Otesur. Va a declarar mañana, es una declaración importante. Declaración indagatoria, sí. Claro, creo que el 12... el 13, perdón, va Máximo y 2 días después va Florencia. ¿Usted 24 personas son en total las indagadas, algunas ya pasaron por ahí. ¿Usted piensa que va a un procesamiento? Sí, sin ninguna duda. Todos los elementos están. La resolución del juez por la cual es citada indagatoria, el juez ya habla ahí de todos los elementos de convicción que existen para hacer esa imputación. ¿Toda la familia? Lo que dice Marcelo. Toda la familia. Es imposible que no lo sean. Miren, los elementos probatorios, documentales que hay en esa causa son muchísimos. Los fiscales han hecho un extraordinario trabajo justamente muy demostrativo de cómo operaban esas maniobras. Pero a ver, si ella la procesan, ¿pueden también pedir el desafuero de ella y de Máximo? Por supuesto que podrían, claro que podrían. No es distinta la situación a la que hemos vivido hace unos días atrás con Debido. Yo creo que eso es lo que corresponde. Además, miren, yo más leo las causas y veo todas las cosas que hay y me parece cada vez más inconcebible que esta señora vaya a entrar al Senado. El Senado es cada vez más una guarida para que los criminales que se han robado la Argentina terminen encontrando ahí el amparo con la complicidad de los que los protegen. Porque vio que Pichetto medio sugirió, o extraoficialmente está diciendo que ellos no van a
desaforarla si hay un la van pedido. a proteger a ella como lo han protegido también a Menem durante este tiempo. Esta semana empezamos una discusión en la Cámara de Diputados bastante importante con una reforma a la ley de partidos políticos que pone limitaciones. No podrán ser candidatos los que tengan una condena. No se plantea condena firme porque los pactos internacionales de derechos humanos no lo plantean, pero me parece que hay que empezar a incorporar estas reformas. Yo creo que hay que reformar, hay que incorporar también una reforma que sea que el funcionario que está procesado por un delito contra la administración pública debe ser removido automáticamente. Porque bueno, además... a ver, algunas elecciones, una década atrás, un poquito más, una denuncia de procesamiento sacaba fuera de carrera a cualquier funcionario, ¿no? Así debería ser. Me parece que uno no puede naturalizar Pero es como que la sociedad estas se acostumbró cosas, a la corrupción. Sí. Eso es lo malo que nos pasa. Y además hay que entender que la lucha contra la corrupción no es una lucha hacia atrás que debe librar solo la justicia. Es una lucha fundamentalmente de la sociedad y hacia adelante para que las cosas no se repitan. Porque si no, los políticos impunemente, y hoy está muy claro, miren, hay un informe que dice que la justicia es la institución de mayor desconfianza social. Y eso está vinculado con la impunidad del poder político y económico. Y eso está relacionado con la desigualdad ante la ley. ¿Usted piensa que el gobierno impulsó la detención de Guido, de Vudú, por cuestiones políticas, como dice el... No, de ninguna manera. Miren, yo soy opositora al gobierno y tengo una mirada muy crítica en el gobierno y creo que el gobierno ha utilizado muchas de estas cuestiones, pero de ninguna manera voy a decir que están ellos impulsando las causas. Me inclino más por algunos periodistas muy reconocidos que han dicho al contrario, que Cristina estaba en condiciones de haber estado presa en el mes de mayo y que quien frenó la detención de Cristina en mayo fue el gobierno y fue el propio presidente Macri. No lo digo yo, no soy autora de ese pensamiento, lo han dicho Jorge Lanata y Jorge Asís en diferentes programas de televisión. Margarita, ¿usted en la lucha contra la corrupción transita la misma vereda que Carrió? No, porque es evidente que Carrió tiene un doble estándar en la mirada de la corrupción y me parece que uno no lo puede detener. Algunos se enojan conmigo, pero yo digo, la verdad no tengo problema yo con la señora de Kirchner. Mi problema es la corrupción en la Argentina, la degradación de las instituciones a lo que esto nos lleva, el costo social y humano. Hay gente que perdió la vida, perdió sus seres queridos, no accedieron a una familia, a una vivienda. Tantas cosas han pasado como costo de la corrupción. Pero es raro escucharla a usted decir que no están en la misma vereda que Carrió en la lucha contra la corrupción. No digo que no estemos en la misma. Digo que yo peleo contra todos los corruptos y parece que ella mira algunas veces a uno y otras veces a otro. Se amigó con Arribas después de haber dicho cosas de Arribas y no mira exactamente los mismos con la misma vara. Hoy debe estar defendiendo a alguno. Pero yo no me quiero pelear con Carrió. Lo que digo es que, sinceramente, me parece que nosotros tenemos que mirar esto con mucha seriedad hacia adelante. Hoy el gobierno ha hecho una convocatoria muy importante a construir acuerdos y pactos. Ahora, la salida de la Argentina no son los acuerdos económicos, ¿eh? La salida de la Argentina es si hay un gran pacto por el nunca más de la corrupción, si hay un gran pacto para reconstruir las instituciones y fundamentalmente la justicia. No vamos a tener un país en desarrollo solo con acuerdos entre la CGT y los empresarios. Margarita, ayer lo escuché en el programa de Fantino y usted hizo una denuncia muy seria contra miembro de la jefatura de gabinete. Miembro de la jefatura de gabinete. Quintana y Lopetegui por un préstamo del Banco Provincia. Sí, siempre hago la aclaración porque muchos me dicen, eso no es un delito. Claro que no, es una falta ética brutal que... utilizando una posición de privilegio y de poder, se busque sacar un crédito al que no accede ningún argentino ni ningún bonaerense para beneficiar a una empresa particular de 3 funcionarios de altísimo nivel, utilizar el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo a su denuncia, ¿quién estaría? Es una sociedad donde están Lopetegui, Quintana y creo que el tercero es Brown, pero no quiero decirlo sin estar segura. Los otros 2 sí están seguros. Porque hoy, digamos, el Banco Provincia se comunicó con nosotros y dijo que no era exacta esa información. Sí, dijo que no tiene ninguna vinculación. Exacta no, debe ser que en lugar de estar a nombre de Lopetegui está a nombre de la señora. Esa debe ser mi error, tal vez. Lo que dijeron es que no tiene ninguna vinculación comercial
que no se le otorgó ningún crédito, que evaluaron el 11 de octubre la posibilidad de darle crédito sin ningún privilegio, pero que no tienen nada otorgado. Sí, se aprobó todo. Tienen ellos hasta la capacidad de romper el acta y dar la marcha atrás. La dieron, lo concedieron, 20 millones de pesos a una empresa que apenas tiene 50 empleados, que no produce, que no tiene capacidad de exportar ninguna, lo que hace es cambiarle la etiqueta a las cosas que compra y vende, que es de la familia de los empresarios. Sinceramente me parece, por eso insisto, no es un delito, yo no voy a hacer una denuncia penal con esto, pero este es un gobierno no corresponde para usted. Corre en la banquina de lo ético. Es muy grave y eso es a lo que me refiero. No puede haber una doble moral, y si este tipo de cosas las hubiera hecho la familia Kirchner, hicieron muchas como esta, por supuesto, pero los que están hoy en el gobierno se ponían el traje de republicanos y se escandalizaban de todo. Entonces yo creo que hay que tener la misma vara. ¿Y el tema de las cuentas offshore de Caputo y Aranguren, cómo lo ve usted? Yo pienso exactamente lo mismo. No se puede ir por la banquina ética. Todos me dicen, no es delito. No, no es delito. Ahora, que el ministro, que es nuestro embajador económico, que tiene que convencer al mundo que Argentina se puede endeudar porque es creíble, este señor, su expertise era ayudar y organizar cómo sacar la plata del país para llevarla a los paraísos fiscales. Todos sabemos lo que son los paraísos fiscales. ¿Es delito? No, no es delito. ¿Pero para qué llevan la plata? ¿Para esconderlo o para no pagar impuestos? Esos son los ministros que nosotros tenemos. El ministro de Economía tiene su plata en el exterior y es el que tiene que convencer al mundo que venga a invertir en la Argentina. Se los dijo la canciller Merkel cuando vino a la Argentina. Alemania tiene mucho interés, pero primero queremos que confíen los argentinos en la Argentina y que traigan la plata a ellos. Miren, hay un informe muy reciente que dice que Argentina es el quinto país del mundo, después de las grandes potencias petroleras, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Rusia y Venezuela. El quinto es Argentina, que más plata tiene en los paraísos fiscales. Entonces, si no empezamos por recomponer esto, por eso digo, siéntense a acordar precios y salarios. Hoy el gran drama de la Argentina es el costo laboral, entonces van a flexibilizar eso. Empiecen resolviendo este tema, a ver cómo hacer para que no se lleven la plata a la Argentina. Edgar recién le planteaba el tema de Carrió y hoy hubo un cruce muy fuerte en diputados, precisamente entre Carrió y su bloque. Sí. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Si alguien que le sobra dé a otro para que coma en condiciones de salubridad, digo, ¿no puede donar? Yo creo que estamos todos locos. Que hay un progresismo estúpido que cree que es preferible que vayan a buscar a la bolsa de basura en vez de tener los alimentos de marca en su casa. Estoy harta del progresismo estúpido. ¿Qué quieren? ¿Que se mueran de hambre? ¿Cuál es el mayor daño? ¿Que se mueran de hambre los niños? Diputada. ¿O que donen al banco de alimentos? Podemos ir pero cerrando. Déjenme de coronar. Gracias, señora diputada. ¿Eso, Stolbizer, era esa crítica para su bloque? Sí, a ver, me parece que sería más equilibrado poner también el discurso de quienes nos opusimos. Y lo que no sale ahí es cuando Carrió se para y me insulta directamente, que es lo que no está en su discurso ni en la versión taquigráfica. ¿Qué fue lo que le dijo? Primera cuestión, hay que estar muy mal para insultar a un colega en el recinto. La doctora Carrió tiene un trastorno de personalidad, la verdad, porque ella sufre de un síndrome, el síndrome que ha estudiado mucho el doctor Nelson Castro, porque es muy cristina, el síndrome de los que se creen que todo lo saben, y entonces se sacan de sí misma cuando alguien le demuestra que no sabe todo lo que está diciendo. Hoy en el Congreso no se votaba la ley del Banco de Alimentos. Esa ley existe, está vigente y todo el que quiere donar alimentos puede donar alimentos. Lo que se intentaba era retornar un artículo 9 que había sido vetado en el 2004 para que las empresas que donan alimentos no sean responsables si producen un daño. Esto es de un antivalor ético brutal, que es decir, te doy lo que me sobra, los alimentos vencidos de la góndola y no soy responsable. Desde lo ético es brutal, pero también desde lo jurídico, porque en realidad hay dos principios en el derecho. Uno es, todas las personas tienen derecho a no ser dañadas. El segundo principio es, todas las personas tienen el derecho a que si son dañadas son indemnizadas. Entonces no puedo colar un artículo que diga, si se muere un niñito como consecuencia de comer un alimento que estaba en mal estado, el que lo donó
no responde. No, esa es la discusión. Vamos a ver... Claro, porque usted dice que hubo un momento que no sale, no se escucha lo que dice Carrió. Hay una imagen, vamos a ver si usted se refiere a esto de Elisa Carrió. Se hará traslado nuevamente a la comisión. Pasar de vuelta al director, porque hay un círculo, ahí está Carrió. Hay un círculo cuando ella se levanta y pasa. Ahí pasa al lado suyo, es cuando le dice algo a usted. Claro, más adelante estaba ella, pero todos lo escucharon. Pero, insisto, yo creo que acá... ¿Se puede saber el insulto que...? Estúpida. Pero de todos modos, me parece que acá lo grave. El problema lo tiene Macri, no lo tengo yo. Yo creo que el gobierno tiene una bomba de tiempo que en algún momento les va a explotar porque no la pueden controlar. Y lo que correspondería sería que el gobierno dijera que no comparte ese lenguaje violento de una diputada adentro del recinto. Después, más tarde, cuando se había levantado la sesión, el diputado Negri dijo, no tenemos problema en pedir disculpas, pero no lo hicieron inicialmente. Intentaron seguir la sesión y quedaron sin número y la tuvieron que levantar. Marina, hay un Twitter, ¿no? De Elisa Carrió. Sí, hay un mensaje de Elisa Carrió. En uno es el primer video de los que veíamos recién. Y el segundo, un mensaje que tiene algunos minutos, ahí va a aparecer en pantalla. Aclara, por las dudas, Elisa Carrió, estúpido, estúpida, es una persona necia o falta de inteligencia. Lean el diccionario de la Real Academia Española, no es un insulto. Escribía hace un ratito, nosotros sale otra hora, pero ya reconoció entonces que lo había dicho. Una cuestión semántica. Una cuestión semántica. Yo, miren, voy a terminar dentro de pocos días mi mandato en el Congreso. Me voy realmente con todos los títulos, desde el HDP que me dijo Cristina, la estúpida de Carrió, pero sin embargo, por eso digo, tengo la tranquilidad de que mido las cosas con la misma vara. No cambio de acuerdo a cuando calienta el sol en un lado o en otro. Gracias, Margarita. Gracias por estar acá. Y bueno, vamos a hablar con Marina, ¿no? Que tiene... Estoy acompañada. Sí, qué compañía, ¿Cuánta gente? Sí, más vale sola, Marina, que con esta compañía. No te privas de nada. Vamos a armar el gabinete de la corrupción, ¿no? No, no lo vamos a armar nosotros. El gabinete lo armaron la justicia, claro, lo armaron ellos mismos. Nosotros tenemos que volver a dar cuenta de esto que resulta tan llamativo, que son tanta cantidad de funcionarios del último gobierno que tienen causas, procesamientos, indagatorias, detenciones, todos en relación a causas que tienen que ver con corrupción. ¿Y por dónde podemos arrancar? Bueno, la presidenta, por acá, ¿no? Expresidenta. Por supuesto, la expresidenta. Sería la presidenta de este gabinete, ¿no? Exactamente, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene varios procesamientos. Varias causas, más de uno, sí. Mañana más de declara Protesur. Mañana va, dijo que sola. Sí. Dijo que sola. Tenés lavados de activos, defraudación, negociaciones incompatibles, tiene embargo por los bienes, tenés de todo El dólar tipo. futuro. Vamos con el dólar futuro también, el vice. Claro, la fórmula tenemos. Acá era la fórmula. Bien. Ahí está. Esta era la fórmula. Está detenido en la causa por enriquecimiento ilícito. Tiene varias causas también. Bueno, tiene la cuestión con Chicone, Formosa, ¿no? Y tiene la principal, que es la causa Chicone, El en la que enriquecimiento no... ilícito es como una derivación de Chicone. O sea, hizo Chicone y se enriqueció ilícitamente, ¿no? Sí, aparecía estas cosas que no podía justificar. Está también la del tema de Formosa, ¿no? Esta consultora. Vas armando como una pirámide, curiosa, ¿no? Porque Bueno, acá tenemos la fórmula. Mira, no me pongas presión. Lo ordenamos como podemos. Lo ordenamos como podemos. Vamos a seguir en importancia dentro del gabinete. Aníbal Fernández. Bien. Aníbal Fernández ¿Lo está ponemos acá, así, procesado. Un Sí. ¿Acá está bien? Sí, Bien. ahí está. Lo dejaste adelante de Cristina. Claro, de este lado. A ver si Cristina Vos, se enoja, ¿no? Vos fíjate, claro, tiene, bueno, también, popurrí de causas importantes, igual que... Tiene para te los voy elegir, a Marina, encontrar. mirá. Sí, tengo para elegir a más jefes de gabinete, ¿viste? Tengo que elegir qué jefe de gabinete quiero. Capitanich. Otro jefe de gabinete, Jorge Milton Capitanich, que tiene también de incumplimiento la causa por el fútbol para todos, un popurrí. Si vos tenés que elegir un ministro que represente al kirchnerismo, ¿quién es? Y Devido. Devido, claro. Julio Devido, Un amigo de la casa. lo tenemos hecho hace una semana también. Tiene también malversación de fondos, la cuestión de Río Turbio, el gas licuado, la causa de 11. Está detenido, ahí lo tenés, a Julio Devido. Vamos con... Y prolífero en escribir cartas. Sí. Está además, tiene la cuenta tuitera administrada por la tiene familia. Tiene buenos títulos, viste, gancheros. Sí, Sí, pero
Ortiva, además. Sí, Bien. con B larga es Ortiva. César Milani, mira, estaba con look de civil. De civil no, es difícil Militar, decir civil. no, look militar. O sea, que me refería al look previo a Ahora usa el la look de detención preso. de César Milani, que está detenido, tiene también un popurrí de causas, asociación ilícita y todas las causas que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad que se vienen investigando. A ver, te tengo más personajes. Pero por tenés ejemplo, para... es que te voy buscando. Daniel Goyán, por ejemplo, exministro de Salud, está procesado por el plan Cunita. ¿Lo tenés? No me dejes a López, al secretario de Obras Públicas. No, y lo los tengo. bolsos. ¿Dónde está Ahí López? está Acá López. está otro de los que están vestidos. Te lo voy a dejar a José. El José famoso López de la bolsa, ¿no? Ese con pitos y matracas, ¿no? Digo, no tiene Tenemos demasiada ministro vuelta. de Economía, ¿no? Tenemos ministro de Economía, lo tenemos a Axel Kicillof. ¿Se ve si lo pongo acá? Junto con Vanoli, ¿dónde está Vanoli? Acá está, en la causa por el dólar futuro. Dólar futuro, Comparten 70.000 esta millones de con pesos. Cristina, la causa de dólar futuro. Es la última en el gobierno, pero la primera por la que tuvo que ir a la justicia. La primera vez que Cristina pisó Comodoro Pi como expresidenta fue por esta causa. En abril del año pasado. Marina, dólar no me futuro. dejes solo a Debido, poner un amigo de él. No, A ver, ¿a qué amigo querés que le ponga? Y Te a una llevo barata, por una ejemplo. secretaria, Bueno, dale. secretario, ¿viste? ¿Dónde lo dejamos a Debido? Acá. Además están los dos en la misma prisión. Sí, Marcos Paz, porque hubo que ir haciendo selección. Lugar, sí. A José López ya lo pusimos, y pusimos a José López, me parece que hay que llevar también a estos Jaime señores. y Schiavi, ¿no? A Jaime y a Digamos, Schiavi. la diferencia de Jaime está vestido es lo condenado. que están así, están presos, otros están procesados. Exactamente. Jaime está Pero en cualquier condenado. momento cambian de vestimenta. Schiavi también está condenado, Schiavi también está condenado, aunque no está detenido. Tenemos, por ejemplo... Bueno, Guillermo Moreno, ¿no? Tenemos a Guillermo. ¿Lo querías a Moreno? Vamos con Moreno. Tiene que tener. Vamos Le con queda una Moreno. cargo importante. No, aparte también tiene malversación de caudales, intimidación pública, la causa en la que acaba de tener esta condena a 2 años y 6 meses. Ponelo acá, puede ser importante. Pongámoslo cerca, ¿no? Acá, sí. Yo te lo voy a poner un poquitito más cerca de Cristi. Y me parecía, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo pusimos a Barata, ya lo pusimos a Barata. Mira, acá lo tenés a José Batela. Y Batela también procesado. Exactamente, que estaba en la unidad de investigaciones financieras. Gil Carbó Gil por la Carbó. compra del... Del inmueble. Yo la ponemos Pero me parece que... adelante Vos sabés que me parece que arreglaron. Sí. por renunciar. No, ¿Querés que la ponga a un Marcelo, costado? ¿no? Una bomba, Marcelo. Sí, ¿Es la no, bomba de las 11? No, arriba hay otra bomba. ¿Hay una bomba de las 11? Mirá, ¿Es la bomba de las 11? escúchame. Renunció, hubo 2 ministros del Gobierno Nacional que le agradecieron la renuncia. Vamos a Escúchame. hacer esto, entonces. Lo ponemos a Martín Sabatella, que está también dentro de los procesados, el ex titular del AFCA. Otro amigo y a de la Felisa casa. Micheli, si querés. No, Perdón, Gil Carbó. Alejandra Gil Carbó. No, y además está procesada, ¿no? Está procesada, pero como renunció, si querés, la ponemos ahí al costadito. No ¿Te sé voy a si decir se va una a cosa vestir de- aterradora? Esto es una selección. Esto es una selección de los Sí, que sí, vieron si no estábamos- en el último tiempo. si no, no nos podíamos entrevistar a Nilce, No, es que mira. recién Exacto. por ejemplo, Felisa Micheli, claro, nunca llegó, por ejemplo, la gestión de Cristina Kirchner claro. y tiene una condena, pero es de la primera gestión, de la gestión La de Néstor. bolsa en la... Exactamente. Así en el que baño. imagínate que esta es la versión editada con varios rubros, ¿eh? Bueno, parece con la cantidad de ministros que hay ahora, ¿viste? Sí. Ahora hay Te iba a decir, 23. con- Bueno, ahí hay unos cuantos, ¿eh? Bueno, ahí está, el Gran cantidad de gabinete... ministros, No me descuides. todos. ahí, ¿Se quiere llevar la- alguno? No, ninguno, déjalo. Lo dejar a mí, que vivos. Que los dejo a vos. Bueno, estamos con Guillermo Nilce. Qué grupo, ¿no? Guillermo, ¿puede crecer la economía con una tasa de interés de casi el 30%? Espere, piénselo. Vamos a hacer una pausa. ¿Me lo responde? Volvemos enseguida con Guillermo Nilce. En toda la economía, el tema también, obviamente, de la inflación, el tema del bolsillo. ¿Vamos a estar mejor o peor? ¿Viste? Porque Yo quiero saber, sí. ¿vamos a crecer o no vamos a crecer? La Digamos, reforma- estamos creciendo, pero con esta fumigación del Banco Central... Escúchame, toda esta reforma está poniendo plata en el bolsillo, ¿no? Es la clásica pregunta que le hago a Nilce, me dice, siempre me hace la misma Claro, pregunta. sí. Y el tema laboral, ¿no? Hoy te la voy a contestar. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí. Hoy te la voy a contestar. Por ahí te si saca. querés entrar. Por ahí te saca. En instante, Guillermo Nilsen, hablando de tu bolsillo.
Ahí está la bomba. Nos vamos a pasar un poquito de las 11, pero viene doble. ¿Sí? Viene doble. Bueno. Doble y recargada. Tremenda doble y viene. Además vos le agregaste una tercera bomba, pero ya la diste. Sí, así, pero bueno, así al pasar. Al pasar. Y viene con información codificada de los Estados Unidos, donde estuvo Macri, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, ya estamos con Nilsen. Vos le habías dejado una pregunta. No, hacele vos la pregunta. A ver, reforma de todo tipo. ¿Va a haber más plata en la gente para que pueda gastar? ¿Para que pueda vivir mejor? Yo creo que esto creo que lo tenemos que analizar muy bien. Es muy amplio, hay muchas dimensiones en esto, algunas cosas sumamente positivas que tenemos que discutir y resolver entre los argentinos. Pero básicamente hay algo en referencia a la pregunta que usted me hace siempre, el bolsillo. Bueno, esto es un impuestazo a la clase media y a la clase media alta. ¿Cómo es esto? Es un impuestazo dentro de todo este fárrago de dimensiones que tienen las cosas que se están trabajando. Es un impuestazo importante para la clase media y la clase media alta. Pero la media es la que le hizo ganar a Macri. Bueno, yo iba a eso, que podríamos decir que es la base electoral del PRO y de Cambiemos. O sea, paradójicamente, esto es muy fuerte desde el punto de vista impositivo sobre esos sectores que son la base electoral de Cambiemos. Pero bueno, es la parte que está lanzada. Tener más plata esos sectores. No, menos. Van a tener menos plata. Y si quieren, vamos viendo por qué. A ver. Primero, es lógico pensar que la clase media y media alta es la que tiene sus depósitos con instrumentos financieros, sea plazos fijos que van a tributar el 5% o sean bonos que van a tributar o tributarían el 15% o LEVAC que también tributarían un 15%. Con lo cual, ahí hay un tema, ¿no? O sea, yo creo que hay un problema muy serio que si quieren lo retomamos después, pero acá los ahorros de la clase media van a estar castigados. Segunda cuestión, en línea con esto mismo, hay un castigo a la forma de invertir en construcción, en bienes raíces. O sea, los fideicomisos de construcción pasan a estar grabados. Y se elimina una figura que es de no habitualista. Si alguien compraba departamentos o compraba un departamento, lo arreglaba, lo vendía y tenía un beneficio con eso, por no ser habitualista no pagaba impuestos. A partir de ahora pasa a pagar impuestos. O sea, se elimina esta figura de no habitualista. Y me anoté cosas porque la verdad que pega por varios lados. La otra cuestión, que es la más importante, es que hoy por hoy las contribuciones para las jubilaciones están limitadas hasta 82.000 pesos. Aquellos que ganan más de 82.000 pesos solamente tributan o contribuyen, porque es en realidad un ingreso diferido, por 82.000. A su vez, las jubilaciones están topeadas en 60.000 pesos. Se levanta este tope. Entonces todo el mundo va a contribuir en relación directa a lo que gana. ¿Y va a cobrar más entonces de jubilación? No, pero... Va a aportar más. Va a aportar más, pero hoy, la pregunta, esto equivale, para un sueldo, digamos, de 100.000 pesos, va a equivaler a una tributación marginal que pasa del 35 al 41,5. Súmenle ustedes además los aumentos que va a haber en artículos de consumo, en fin, hay una cantidad de cosas. Por eso les digo que esto es un impuestazo a la clase media, ¿no? Guillermo, y el tema de la reforma laboral, porque el gobierno volvió, la flexibilización que está proponiendo es mucho mayor de lo que, digamos, por lo que ha trascendido, de lo que inicialmente se habló, porque inicialmente se habló del blanqueo, de que todo el mundo está de acuerdo con el blanqueo. Sí. Pero atrás del blanqueo vienen un montón de cosas de jubilaciones, yo creo, del tema indemnizatorio. Yo creo que acá hay dos temas muy pesados y muy importantes, pero son importantes obviamente para el gobierno, pero para la sociedad argentina. ¿A qué me estoy refiriendo? Por un lado, la reforma laboral y por otra, la reforma del sistema de indexación jubilatorio
que es un problema muy, muy serio que tenemos. Pero vamos a la pregunta de ustedes. En lo laboral. Escúchenme, en Argentina tenemos un desfasaje entre la normativa en muchos terrenos, en muchísimos terrenos, entre la normativa que tenemos, que es para, digamos, Noruega, y la capacidad productiva que tenemos, que es mucho más limitada. En lo laboral, yo siempre cito el informe del año pasado de la World Economic Forum, el informe de competitividad, que toma la dimensión laboral, incluyendo los juicios del fuero laboral, que son realmente muy, muy negativos para la Argentina, pero en lo concreto, Argentina, sobre casi 150 países, 148, 149, está en el ranking ubicado en el 130. Brasil está ubicada en el lugar 117. El presidente Temer, a pesar de todos los problemas que sabemos que tiene, la debilidad que tiene, etcétera, lo que ha hecho es un avance muy fuerte y ya está aprobada una reforma laboral profunda en Brasil. Acá dijeron que no iba a ser tan dura como Brasil. Bueno, pero vamos a analizar. Sí, ¿no? Yo quiero analizar consecuencias. Si es más o menos Brasil, no sé. Pero ¿qué pasa? Con Brasil estamos en el Mercosur. Es decir, tenemos un mercado común. Ahora, Brasil, una vez que implemente sus reformas, pasa en el ranking pasa al lugar 80. ¿Esto qué quiere decir? Que si Argentina no hace una reforma importante, en poco tiempo va a tener serios problemas en el Mercosur. ¿Quién va a venir a invertir a Argentina pudiendo invertir en Brasil? Que de por sí ya es un país con muchos recursos. Está bien, pero los dirigentes sindicales y muchos trabajadores dicen, supongamos que se anulan los derechos laborales. No existe más ningún derecho laboral. Entonces, eso no es realista. Bueno, no, pero supongamos. ¿Se va a invertir más por eso? No, ahí la respuesta concreta es la inversión viene cuando hay rentabilidad. No hay otra cosa. La rentabilidad, por supuesto, depende de muchas cosas. También depende de lo laboral, desde ya. Depende de no tener una industria de juicio, como la que tenemos, o donde lo que causa es una indeterminación del costo laboral final. O sea, porque nadie sabe cuánto le va a costar a un empleado, porque va a juicio y sale cualquier sentencia. Concretamente, tenemos un problema en Argentina que es resultado de la altísima presión tributaria récord, que inicialmente empeora a partir de estas medidas, y del atraso cambiario. Nosotros tenemos un atraso cambiario muy grande, hay muy pocos rubros donde la producción local sea competitiva. Claro, pero la pregunta es esto, ¿por qué se empieza por el tema laboral si hay otros problemas tributarios y el tema de atraso cambiario son quizás más importantes? Yo no creo que se pueda poner en esos términos. Si el paquete es muy ambicioso y multidimensional, no me parece que se pueda decir se empieza por lo laboral. No. El mayor problema y el gran tema de estos anuncios pasa por el sistema previsional. El sistema previsional tiene un esquema de indexación que ha hecho que en la última década el 65% del incremento del gasto venga del sector previsional. Igual los jubilados cobran poco en este último. Desde ya. Este es un tema muy duro, muy difícil, muy doloroso, pero los jubilados son la expresión del fracaso de las políticas económicas que tenemos en Argentina. Todas estas décadas de que sube, anda bien 2 años y anda mal 4 años, de recesiones, de dinero mal aplicado, de políticas populistas, todo eso se paga y lamentablemente se paga a través del tiempo, ¿no es cierto? Lo que pasa, Nielsen, que al trabajador no le dejan tener un jubilado que gane la mínima, no lo puede tener 2 mangos más de la mínima, no lo puede tener a su cargo y no lo puede deducir en la FIP como si estuviese ganando un jubilado un montón de plata. O sea que eso castiga al jubilado y castiga a los familiares de los jubilados. Sí, bueno, nos ha pasado, yo creo que a nuestra generación y por suerte los que podemos, nos ha pasado eso a todos. Ahora, Guillermo, entonces, el gobierno anunció una rebaja impositiva, pero va a ser una suba impositiva. Es una suba impositiva inicialmente. ¿Por qué? Porque los beneficios entran en vigencia después del año 3 o después del año 5. En cambio, las subas
repercuten inmediatamente. Y esta suba, entonces, a los sectores que afecta, sería el sector medio y medio alto, Sí. ¿va a generar una baja de consumo, por ejemplo, esos sectores? Yo creo que lo primero y lo más importante probablemente, combinado esto con el impuesto a los activos financieros, yo temo que puede llegar a inducir un frenate en la recuperación económica. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos en este momento, ustedes lo mencionaron recién, el Banco Central aumenta las tasas casi al 30% en estos momentos. Por otro lado, estaba repuntando el crédito hipotecario, esto es muy conocido, es menos conocido que estaba repuntando con muchísimo más fuerza el crédito empresario, el crédito de las empresas. Entonces, hay mayor demanda, no hay necesariamente mayor oferta y además se le pone un impuesto. Con lo cual, esto va a ser más gravoso. Vamos a un contexto de tasas de interés mucho más elevadas. ¿Más elevadas que la actual? No, digo para el tomador de crédito. Para el tomador. El que toma un crédito hoy tiene un costo X, sí. Bueno, de ese hecho, costo va a ser mayor. La última ajuste de tasa de interés del Banco Central, el anteúltimo, ¿no? Fue 2 días después de las elecciones. Sí. Después el Banco de la Nación anunció un aumento de las tasas de interés de los créditos hipotecarios. No, y además se acaba de anunciar la eliminación de los créditos subsidiados que vienen desde la época de Marco del Pont y que realmente también eran como su nombre lo indica, subsidiados, ¿cierto? Tasas ridículamente bajas. Nielsen, ¿no puede pasar que un banco, para tratar de que no se le vaya al cliente y deje la plata en un plazo fijo, ahora que va a haber que pagar la renta financiera, le aumente los puntos que después le van a sacar? ¿O no están en condiciones de hacerlo los bancos? No, podría pasar, depende de las condiciones del mercado. Fíjese lo que le estoy diciendo, o sea, vamos a una situación de escasez financiera en un país, y esto es lo que yo más objeto de este impuesto está pésimamente hecho, va a ser aplaudido por toda la clase política, porque el tachín político es el impuesto a la cosa financiera y qué sé yo, no se termina de entender el rol de lo financiero en el crecimiento, pero concretamente en este caso lo que vamos a tener es que el sistema argentino crediticio, que es raquítico, que con suerte este año y con el repunte puede terminar en un equivalente a 13,5 puntos del Producto Bruto, Chile, cruzando la cordillera, es 80% del Producto Bruto. Entonces, ¿cómo vamos a poner un impuesto que... Cuando habría que fomentar la profundización crediticia? Bueno, pero la otra teoría, que es un poco la de la dirigencia política, es decir, bueno, ¿cómo va a pagar impuesto 1 kilo de arroz, 1 kilo de yerba, 1 litro de leche y no la especulación financiera? Yo lo contesto, especulación financiera, dejémoslo de lado. Vamos a los ahorros de la gente. Los ahorros de la gente. Los ahorros de la gente ya pagaron impuesto a las ganancias. El ahorro es lo que queda después del proceso productivo una vez que se pagó el impuesto a las ganancias. Esto lo que hace es que se pague 2 veces. ¿Entienden? Porque es así. No, se paga el impuesto primero y después se paga ganancia con lo que queda. Y con lo que queda, uno con eso, que es lo que ahorra, invierte en LEVAC. Entonces le hacen pagar. O sea, no es justo. Le quería preguntar, Guillermo, y digamos, la economía se está recuperando, ¿no? Hay índices. Sí. Ahora, cuando tampoco se recupera al 6%, no es que no, salió del pantano. Salió del pantano. Pero si uno ve los fundamentos de la economía, o sea, déficit fiscal altísimo, déficit comercial que apareció con fuerza, dólar atrasado, tasa de interés exorbitantemente alta, por lo menos a mi modo de ver. Es como que hay un desequilibrio macroeconómico que sigue latente. ¿Puede crecer la economía con este desequilibrio? ¿Lo podemos patear para adelante con la deuda solo? No, es un error y la deuda es la fuente, por un lado, de la inflación a través de la expansión monetaria y es también el causal del atraso cambiario. Nosotros deberíamos endeudarnos muchísimo menos. Yo tengo una esperanza. Creo que este viaje que ustedes están poniendo en pantalla, esta visita a New York, van a ayudar a que la próxima ronda de anuncios del gobierno sea de racionalización y disminución del gasto público. Yo espero que sea así, porque hay
desde afuera, estos anuncios estuvieron muy bien, pero todos los quienes tienen un rol como los interlocutores, ahí está Bill Rhodes dándole una medalla. Bill Rhodes, veterano del Citi. De la deuda, de lo que negociaba con Cavallo, ¿no? En ese momento. No, con todos. Bill Rhodes negoció con Greenspoon hasta conmigo. O sea, entonces, pero toda esa gente lo que tiene en la cabeza es que la Argentina tiene que hacer una reestructuración del gasto público, tiene que gastar menos. Y yo espero que eso realmente sea lo que viene en los próximos anuncios. Tengo la última que es personal. Se habló de que usted iba a ser director del Banco Central por la oposición. ¿Se pinchó eso? Yo no sé, bueno, primero no se concretó. Ahí me llamaron de jefatura de gabinete para plantearme el esquema en el cual yo me integraba al directorio. Ellos pretendían, o lo que me explicaron es que pretendían que el Banco Central funcionase un poco como la Reserva Federal, donde el directorio fuese un lugar donde no funcionase una mayoría automática, donde las cosas vienen cocinadas y no se discuten, sino que querían propiciar una discusión económica de nivel para tratar de tener una buena política económica. Me dijeron incluso que se iban a publicar las minutas de las reuniones de directorio del Banco Central. Llené cantidad de formularios, hice descargos por las incompatibilidades, o sea que yo soy director en algunas empresas, incluso fuera de Argentina, está claro que no hay incompatibilidad, no soy director de ninguna entidad financiera, etc. Hice todo lo que me mandaron. Y ahí, para mi sorpresa, esta información se filtra desde jefatura de gabinete. Entonces, inicialmente lo que me dijeron, no, esto queda para después del 22. Bueno, el 22 ya pasó, veremos. No sé. No hay noticias. Hasta ahora no tengo noticias. Gracias. No, por favor, ustedes. Bueno, está el ministro Finocchiaro de Educación, ¿eh? Ahora en instante vamos a hablar con él. Pero, Marcelo... Es la hora. Es la hora. Es la hora. De la bomba de las 11. Pasada, ¿no? Un poquito atrasada, 12 minutos atrasada. Tengo 11 minutos de reclamo yo. Ahí está. Pero dijo que hay dos. Sí. Tenemos dos, ¿no? Una, mañana hay reunión de gobernadores. Mañana hay reunión de gobernadores, vienen todos menos dos. Alicia Kirchner, que pidió licencia, va a reemplazar el vicegobernador. Es un misterio, no se sabe hasta ahora dónde está Alicia Kirchner. Y el otro se fue de vacaciones, el Alberto Rodríguez Sá. Que no quiere saber nada. Bueno, a ver. Videos de las vacaciones. La primera bomba tiene que ver con esto. En los Estados Unidos, no es que lo dijo Macri, no es que lo dijo ante la... Pero sí lo dijeron gente que lo acompañaba a él, o que se decía en la... Está digamos, el mensaje a los inversores, a los banqueros del tubo, está cerrado el acuerdo con gobernadores. Algunos van a patalear, algunos van a hacer ruido, pero van a acompañar todas las leyes fiscales. Fíjate que Nielsen dijo que el tema del impuesto a la renta financiera va a salir como tuvo, puede haber acuerdo con la oposición. Sí, es más, no te digo que por ahí lo agravan, ¿no? Sí. Lo agravan la oposición. Así que lo dan como cerrado. Ya está. Acá internamente, ¿viste? Todavía me parece que... Yo creo que uno de los temas complejos es la reforma laboral. Hay reuniones con la CGT, pero lo que el gobierno dice es que Frigerio sigue hablando con los gobernadores, que vamos a necesitar los votos de los gobernadores para la reforma laboral, aunque la CGT no quiera. Seguro. Y el segundo, también vino de Estados Unidos. Hablamos de la corrupción. Los dejé a todos acá. Hablamos de Cristina. Sí. Lo que le dijeron a los inversores, que Cristina no va a ir presa, no va a haber desafuero y va a estar protegida por el Senado. Que se había hablado con Pichetto y que eso estaba cocinado también. En principio hay acuerdo... Es la charla. No, los que fueron allá comunicaron, tampoco, viste, lo hicieron Voz Populi, tampoco fue el presidente que lo comunicó, pero que Cristina iba a tener protección en el Senado, que eso lo había dicho Pichetto, y que el gobierno le parecía
Bien. Marcelo, tenemos que con Tino y Bergamusa, y mientras tanto nosotros vamos a hablar con el ministro... los editorialistas del programa. Exactamente, nosotros Dale. nos vamos a ubicar con el ministro de Educación de la Nación, que hay muchas cosas para charlar. Ahí se viene editorial, no te Dale. lo pierdas. Che, Tino, ¿qué haces encapuchado? Me cortaron el wifi en casa y estaba aburrido. Así que me hice piquetero, anarquista, del RAM y antisistema. ¿Y vos? Me cambié de sexo y después me hice musulmana. Ayer fue mi primera reunión en este grupo antisistema. Son muy organizados, pero fue raro cuando pasaron lista. A ver... Bueno, digan todos presente a la vez y listo. Tino, algunos políticos también aprovecharon la impunidad que te da cubrirte la cara para lograr algunos de sus cometidos. ¿Vamos a verlos? Y dale. Máximo y Flor K se sumaron a esos encapuchados agresivos para cortar rutas, pero ellos no están armados. Es que ellos los palos los tienen en el banco. Mirá, esa gente de Cambiemos arrojó una molotov. ¿Cómo sabes que son de Cambiemos? Porque está armada con una botella Cabernet Sauvignon cosecha tardía 2008. Mirá, Vudú también salió encapuchado mezclado con esos revoltosos. Pero enseguida se los reconoce. Guarda, Tino, que acá también están tirando piedras. Che, esos flacos están dele pintar grafitis en el cabildo y la reta atrás con pintura blanca. Menem estropeó el Congreso, Tino. ¿Llenándolo de grafitis? No, siendo senador. Mirá, Massa tuvo que comprarse como 5 capuchas. Una por cada cara que tiene. Scioli se encapuchó de cuerpo entero. ¿Volvemos al programa? Y dale. Bueno, un poquito de humor continuo Sí, y que no viene mal. ¿no? ¿Qué tal? Bueno, estamos con el ministro de Educación, Finocchiaro. Gracias por Queremos estar con hablar nosotros. varios temas con él, Sí. ¿no? ¿Le gustan las pruebas, como la aprender esta para los chicos que estudian? Absolutamente. De hecho, yo siempre digo que con las pruebas Aprender, el dispositivo Aprender del año pasado, la evaluación Aprender del año pasado, pudimos romper los mitos que impidieron 30 años de evaluación educativa en Argentina, ¿no? Que era el mito de que las evaluaciones servían para echar docentes, para cerrar escuelas, para bajar salarios. Nada de eso pasó. Lo que obtuvimos fue un diagnóstico, pero qué bueno hubiese sido tener diagnósticos anteriores, tener evaluaciones anteriores. Todos los países, en cualquier lugar del mundo, que han crecido en materia educativa, que se han desarrollado en materia educativa, han evaluado, porque la evaluación no es ni buena ni mala, es un diagnóstico. Oponerse a la evaluación es como ponerse a un examen clínico. ¿Por qué no se hicieron estas pruebas anteriormente? Porque había, Marcelo, hace 10 años era imposible hablar de esto. Era imposible, en términos políticos, hablar de esto. Porque estaban esos mitos, ¿no es cierto?, de que esto se hacía para hacer ranking, de que esto se hacía para expulsar gente del sistema, de que se hacía para estigmatizar, ¿sí? Y claramente... ¿Y esa idea de dónde venían? ¿De los gremios? De verdad de dónde venían no lo sé, lo que sí sé es que hubo una clase dirigente que no se animó a hacerlo. Igual yo leí unas declaraciones suyas donde usted estaba bastante caliente con algunos sindicalistas, ¿no? Caliente no. No. Bueno, enojado. No, nunca estoy enojado. Lo que a veces, digamos, estoy firme, porque para llevar el cambio que nosotros queremos, la educación necesita un cambio. Es decir, la buena escuela que nos formó a nosotros fue superada. Hoy seguimos educando como en 1917. Por eso nosotros estamos haciendo un montón de cambios. Las evaluaciones nos sirven para el diseño de esas políticas educativas y en el futuro nos servirán para ir corrigiendo para un lado o para el otro esas políticas educativas. Y para eso hay que ser firme. Pero hay que ser firme porque sí es verdad que hay un inmovilismo, hay un montón de sectores que se benefician con el statu quo y nosotros tenemos que ser la rebelión del cambio, porque si no vamos a seguir atados al pasado. Y no es que se necesitan
la educación para formar a los trabajadores, solo para las inversiones que vienen. La educación se necesita para la vida. Nosotros formamos para la vida, formamos ciudadanos, formamos habilidades, por supuesto, para que la gente pueda tener trabajos dignos en el empleo formal, formamos para la cultura, formamos para el desarrollo regional y federal del país. Para todo eso educamos en valores. Finocchiaro, hay además un montón de desafíos, el tema de la tecnología, el tema de los adolescentes, las adicciones, el tema de la universidad. Queremos hablar de todo eso con usted. Además de ministro de Educación, es docente universitario de la Universidad de La Matanza. Y de la UBA. Y de la UBA. Bueno, en instante vamos a hablar o con el ministro o con el docente, o con los dos. Enseguida, ¿puede ser? Ahí está el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, docente universitario de la UBA y La Matanza. ¿Y cómo es? ¿Sigue dando clase? Sí, claro, es más. De hecho, arreglamos este horario con su producción porque yo vengo de la clase de La Matanza, pasé por la cena de la AMIA, donde me habían invitado también a hablar, y vengo acá. ¿Y qué le dicen los alumnos? Yo a los alumnos no les digo que soy ministro. Yo entro, me presento, digo soy el profesor, les pongo mi mail por si tienen consulta y empiezo a dar clases. ¿Qué materia da? Doy Derecho Político en La Matanza y Teoría del Estado en la Universidad de Buenos Aires. Las dos tienen distinto nombre, pero básicamente es Historia de las Ideas Políticas. ¿Y qué le dice a los chicos? ¿Cuál es cómo los motiva? A ver, yo creo que un docente que tiene vocación, yo tengo 21 años ya de docente, tiene que renovarse, ¿sí? Yo todos los cuatrimestres agarro 2 o 3 clases y las preparo de vuelta, ¿sí? Trato de hacerla muy participativa, pero además trato, como es Historia de las Ideas Políticas, de llevar esos pensadores a ejemplos de la realidad, para que a los chicos les sea más fácil. Ahora, sí creo que toda institución educativa, si no se adapta al contexto en el que estamos viviendo, va a sufrir mucho como institución, porque perdemos el lugar del saber. ¿Y cómo se maneja esto? Digamos, que está toda la información acá adentro y que los chicos... Es maravilloso, Marcelo. El año pasado, cuando era ministro de la provincia, yo autoricé el uso pedagógico de los celulares, porque la escuela ya perdió la batalla contra el celular. ¿Sí? Los chicos lo llevan, los chicos contestan, los chicos lo tienen. Entonces, acá hay que hacer como en el judo, ¿vio? Hay que usar la fuerza del adversario. Hacerse amigo del celular. Pero por supuesto, nosotros estamos planteando una secundaria donde se trabaje por proyectos, en forma participativa, colaborativa. Díganme una cosa, o vos, Marcelo, que sos economista, ¿qué mejor? ¿Que un alumno sepa de memoria la definición del PBI o que sepa el concepto y lo sepa utilizar? En lo segundo. ¿Qué pasaría si uno agarra a la profesora de geografía, al profesor de economía, al de matemática y al de historia, y el proyecto es la Unión Europea? Entonces le explicamos cómo se originó la deuda griega, si se solucionó o no, por qué los catalanes se quieren independizar, ¿es bueno o no estar adentro de la zona euro? ¿Por qué Alemania tiene el PBI en conjunto de otros 4 países? Ahí estamos aplicando los conocimientos mínimos, ¿sí? Los contenidos mínimos de las 4 materias. ¿Y lo ve a los docentes proclives a hacer esto? Estamos trabajando en la formación de esos docentes y estamos trabajando en su capacitación, porque no podemos cambiar la forma de enseñar y de aprender, sino tenemos docentes que puedan trabajar de esa manera. La tecnología es un instrumento. Lo único que nunca va a poder ser reemplazado en la educación es el factor humano, el docente. Porque tecnología hubo siempre, hace 50, 60 o 70 años entró el microscopio en las escuelas y también era alta tecnología cuando entró. Y en algún momento la escuadra y el compás, sí, siempre hubo tecnología. El tema es que hoy la velocidad del cambio es tremendo, que estos chicos tienen capacidad de producir conocimiento. De hecho, en este momento, en este estudio, el conocimiento está fluyendo por acá. Lo único que tenemos que hacer es agarrar ese aparato que tienen ustedes dos y sacarlo. ¿Sí? Y podemos hacerlo. Alejandro, y digamos, es clave la capacitación docente, digamos, a todo nivel, primario, secundario y secundario. ¿Cómo se puede incentivar? ¿Puede haber, por ejemplo, que se abone, que se le dé un plus ¿es un mecanismo para que sea un incentivo a capacitarse? Bueno, en primer lugar, nosotros para la formación docente ya tenemos becas que son muy interesantes porque son un porcentaje de lo que ganaría
como docente, ¿no? Y son becas donde además, cuando se postulan, hacemos entrevistas personales, ¿sí? Es decir, porque queremos asegurarnos de que tengan una centrada vocación docente y no vengan solamente porque se paga una beca. Tenemos que recuperar el nivel jerárquico que tuvo la escuela y que tiene la educación. Nosotros tenemos que trabajar en eso. Esta semana fue el aprender, la semana pasada fue el enseñar, donde evaluamos a los alumnos del último año de los profesorados que están estudiando para docentes. Nosotros tenemos que educar a los docentes para este nuevo mundo también. Finocchiaro, la militancia entre los docentes, como se vio durante el kirchnerismo, ¿se mantiene, se va pagando? Mire, cada docente es libre de tener las ideas políticas que tenga y es libre de militar a donde sea. Sí, eso está claro. Hemos recuperado en este país la lógica republicana de la libertad de expresión, de que nadie tenga miedo de decir lo que piensa y de que cualquiera pueda expresarse. Y eso es una de las grandes cosas que hemos recuperado en los últimos 2 años, ¿sí? Yo soy docente y en mis clases siempre he tratado de ser lo más objetivo que he podido ser. Es verdad, como decía Ortega y Gasset, el hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no es cierto? Pero una cosa es eso y otra cosa es la militancia político-partidaria adentro de una escuela. En mis clases yo no hago militancia político-partidaria. Y si algún alumno me hace una pregunta que roza eso, lo que yo le diría, nunca me la han hecho, es cuando llega el recreo, se la contesto afuera del aula. Porque el aula es para que nosotros transmitamos valores, transmitamos conocimiento, produzcamos conocimiento, ¿sí? La escuela no es para bajar línea ideológica. ¿Qué va a pasar con el tema partidaria salarial, digamos? Usted lo vivió en la provincia. Digamos, Tendrían que invitar a algún ministro provincial para preguntarle. ¿Y la paritaria nacional? Porque el CETERA va a pedir eso. Claro. Miren, acá cualquiera puede pedir cualquier cosa. Eso está claro, de nuevo. Vivimos en un país que tiene libertad de expresión. Nunca existió paritaria docente nacional. El artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo habla de un convenio marco donde se toquen temas de capacitación salarial. El ex ministro Bullrich, ¿sí?, lo que hizo fue arreglar una paritaria donde se estableció que el salario mínimo en todas las provincias, que reflejaba el espíritu de lo que quiso hacer el entonces presidente Néstor Kirchner, va a ser el mínimo vital y móvil más el 20%. Ese es el salario establecido. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Educación de la Nación, nosotros no somos empleadores de los docentes, salvo de los universitarios. Y ahí sí hay paritaria. ¿Cómo piensa, hablaba de universitario y usted profesor, ¿la universidad tiene que ser gratuita o tiene que ser arancelada? Ese para mí es una discusión vieja, caduca. Nosotros tenemos que ir, inclusive ahora que a fin de año se inician los 100 años de la reforma universitaria, tenemos que ir a una superación de la gratuidad. Miren, les voy a dar un ejemplo con esto. Hoy decimos la universidad es gratuita. Lo que tenemos que hacer es planificar mejor el sistema universitario, y en eso estamos con los rectores, para invertir más eficientemente los fondos que pagan los ciudadanos. Hoy usted tiene una universidad, una facultad, la Facultad de Arquitectura, pongamos. Entra el hijo de un arquitecto reconocido con su estudio, y entra un chico que tiene 21 o 22 años, que trabaja de albañil y que a duras penas llegó a recibirse de maestro mayor de obra. Ese chico va caminando, entra en Ciudad Universitaria, por ejemplo, que vaya a la UBA, dice, qué bueno es gratuito esto. Entra en la facultad, qué bueno es gratuito. Llega, se sienta en el banco, dice, qué bueno es gratuito. Escucha la clase del profesor y es gratuita. Y cuando termina la clase del profesor le dice, bueno, acuérdense que tienen que traer el tablero Pizzi, que tienen que traer esto. ¿Saben qué? Ese chico se va silbando bajito por los pasillos, sabiendo que para él acabó allí la universidad. ¿Sí? Mientras el otro va a llegar y el padre va a decir, agárrate a alguno de los que están en el estudio. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar muy duro con las universidades financiando carreras en áreas de conocimiento vacante, en áreas que lleven al desarrollo productivo nacional, ingeniería en petróleo, ingeniería en alimentos, enfermería.
tenemos uno de los litorales marítimos más grandes del mundo y no tenemos carreras, ¿sí?, que sirvan a ese litoral marítimo. Ahí nosotros vamos a estar cumpliendo el sueño de que todos puedan ir a la universidad. Finocchiaro, ya que hablamos de temas económicos, ¿cómo incorporar a la educación a los chicos de las familias que están en la pobreza, en la indigencia? Porque a veces da la impresión que es muy difícil poder incorporar a la educación familias que no tienen nada. Absolutamente. Primero, eso es una labor del Estado en su conjunto, de un Estado inteligente en su conjunto, ¿sí? Ahora, si nosotros solamente incluimos en la escuela, como era, digamos, el lema del gobierno anterior, lo cual a mí siempre me pareció una barrabasada decir escuela inclusiva, porque la escuela incluye per se, es decir, ya el concepto de escuela es inclusivo. Entonces, ¿qué pasaba, Edgardo? Se retenía ahí 12, 14 años, 15 años a una persona, se le decía que se los educaba, entonces se lo incluía 15 años y se lo excluía a partir de los 18 para toda la vida. Si nosotros logramos recuperar la lógica de que la escuela es factor de movilidad social ascendente, lo que nosotros vamos a lograr es no reproducir la pobreza, sino que se cumpla el sueño de que ese chico, cuando termina la escuela media a los 18 años, sea lo que quiere ser. Puede ser universitario, mi hijo el doctor, ¿sí? Pero también puede ser cantante, bailarín, puede ser carpintero, puede ser lo que quiera. Marcelo, Edgardo, yo vengo de una familia muy humilde, que llegó a Argentina a fines del siglo XIX, y yo soy el primero que se recibe en la universidad, ¿sí? Y en mí se cumplió ese sueño. ¿Sabe quién me hizo cumplir ese sueño? La escuela. La escuela. ¿Usted fue a la escuela pública? Yo fui a la escuela pública, de hecho mis viejos no tenían casa, así que nos mudábamos cada tanto, y yo fui a muchas escuelas públicas. De hecho fui a una de las escuelas públicas, hice 2 años en una escuela en La Matanza que tenía, digamos, en casillas de madera con techo de chapa. Después en el secundario lo hice en un colegio parroquial, y después me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Pero ¿saben qué? Esa escuela, con esos tablones y esos techos de chapa, me daban una buena educación. Esos hicieron que yo pudiera cumplir el sueño de mi familia y mi propio sueño de ser lo que quiera en la vida. Porque eso es lo que da la educación. La libertad de ser lo que uno quiere en la vida. Yo soy inmensamente feliz porque yo hago lo que me gusta. Finocchiaro, la última. El gobierno ganó con muchos votos. Sí. Macri lanzó toda una serie de reformas, habló de la reforma permanente, algo así, sí, ¿no? ¿Vieron la revolución permanente de Mao? Sí. Bueno, esto es el reformismo permanente de Macri. Ajá. Ah, bueno. Y en educación va a haber una reforma, ustedes van a tratar de... Ya la estamos haciendo. Ya la estamos haciendo. De cambiar planes, de cambiar métodos. Las reformas curriculares, miren, sí es verdad que durante el gobierno anterior, en el Consejo Federal, se actualizaron los planes. Tenemos que tener una escuela menos rígida, ¿no es cierto? Que puede ir actualizando, porque los planes que actualizamos en el 2012 o 2013 eran del año 64. Pero lo que hoy estamos haciendo es trabajando en construir 10.000 salas para que los chicos se escolaricen antes, 10.000 salas de inicial. Estamos reformando la escuela secundaria, como les dije antes. Estamos trabajando en formación, capacitación docente, evaluación, en planificar mejor el sistema universitario. Esas son las reformas que estamos haciendo. Y que no le crean que son fáciles. Bien. Gracias, No, por favor, gracias por estar acá. Bueno, nosotros... Acá los espero. Ah, ya está todo listo. Tengo todo listo. Hoy nos tenemos que correr porque están los muchachos. Sí, nos tenemos que correr. Algunos donde están no pueden tomar ponete por allá. Ponete allá. Algunos donde están no pueden tomar alcohol, así que... No. No sea malo, no sea malo. No, pero es verdad que... No, es verdad, es verdad. Bueno, a la distancia entonces, Marcelo. Bueno, a la distancia porque están los muchachos acá. Sí. Bueno. ¿Qué se brinda hoy? Por nosotros. Bueno. Antes nos despedimos, como siempre, nuestro compromiso con vos. Salud. ¡Ay, problema! ¡Ole! Muy bien. Alegría, alegría. Alegría. Vamos a ser felices los 4. Y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los 4. Yo te acepto el trato.
Bueno, y vamos a hacer brindando, otro brindis. Vamos a ir brindando por Facundo Winokur. Sí, el hijo de Pablo y de Amo. Nuestro operador, nuestro productor de años. Sí. Claro, que nos abandonó. Que nos abandonó. Vamos a ponerlo así. Nos abandonó. Así que tenemos que brindar por... Sí, por Facundo. Por Facundo, el hijo de Pablo Winokur. Y también queremos brindar por Samantha, la hija de Marcelo, que se casó. Se casó. Por Samantha y por... No. Por Leandro. Por Leandro, si por eso brindamos por Samantha, obviamente. Te felicitamos. Y Marcelo va por más, Marcelo. Manrique, y por la hija de Manrique. Ah, mirá. No muchísima repercusión. Egresa la niña. Muchas gracias. La declaración de Margarita Stolbizer, que la cruzó, acarrió. Sí, a mí me sorprendió qué duro que estuvo. Lilita Carrió tiene trastorno de personalidad y es muy yo no les quiero contar lo que es en este momento el Twitter de A Dos Voces con estos comentarios. Es una locura la cantidad de mensajes que están llevando. Y además el hashtag que usamos durante todo el programa es uno de los trending topics de Argentina. Porque cuando le preguntamos si transitan por la misma vereda de Carrió, imaginé que iba a decir sí, no, la mató. Bueno, sigamos brindando. Sigamos brindando, de verdad. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Nos reencontramos el miércoles próximo. Exacto.